Hey, señoras y señores, seguimos con los informantes. Y hoy como ayer, como dice la canción, tengo como invitado nada más y nada menos que al doctor Isaías Ramos del Frente Cívico y Social. ¿Cómo Don está Marino usted? Guzmán, qué gratísimo placer estar Hoy, viernes. hoy es viernes. Hoy es viernes, Sí, compartiendo con usted sí, y esos amigos televidentes, ¿verdad? sí, Que no hoy es se pierden un viernes programa. y el bolsillo no lo sabe. Mejor que no, mejor que no. Bueno, Isaías, cuántas cosas en estos días las memorias del año del presidente entregada para el lunes 27 de febrero allá en el Palacio del Congreso. Cuántas cosas han sucedido en estos días. Al liderazgo, a ustedes, los preocupados porque nosotros seamos una sociedad decente, un país con facilidades, un país normal, donde todo el mundo trabaje y sus aspiraciones puedan cristalizar de acuerdo con el trabajo que hace. Ustedes tienen esa preocupación al liderazgo dominicano, muchos de ellos, salvo algunos representantes de intereses foráneos, enemigos de nuestro país. ¿Y cómo tú ves que nosotros podemos enfrentar a todos esos intereses concatenados con extranjeros y algunos dominicanos encumbrados en posiciones empresariales y políticas que no nos dejan avanzar? De la única manera, Marino, que podemos tratar de que esta situación cambie es empoderando al pueblo, porque nuestros representantes políticos actuales, los que nos gobiernan, están comprometidos totalmente y absolutamente con esa élite político y económica que realmente está en un sentir globalista total y absolutamente. Entonces, el compromiso que ellos tienen es implementar esa agenda globalista que le están imponiendo esos organismos y algunos países eh, o potencias como Estados Unidos, Francia, Canadá, entre otros. Entonces, la única manera es que el pueblo esté velando en estos tiempos, porque la traición va a continuar y si nosotros dejamos que esto se implante por completo en nuestro país, vamos a ser esclavos de esa perversidad total y absoluta que representa ese globalismo fatal para el mundo. Mira, ahí pudiéramos dibujar lo que son las aspiraciones de nosotros, ¿verdad? Pudiéramos dibujar un mapa de República Dominicana con un comportamiento completamente diferente, normal, tranquilo, donde la gente no tenga que irse en yola en un país como este, que tiene tantos recursos y que la gente puede vivir bien. La gente puede vivir trabajando, no que seamos ricos, pero por lo menos si hay tranquilidad, si hay paz y uno está ganándose por lo menos lo de mantener a sus hijos, lo de darle comida a sus hijos, la gente no tiene por qué irse a ningún lado, porque el que tiene para comer, para darle de comer a sus hijos, busca el tiempo de desarrollo para emplearlo en otras cosas que le va a dar otros beneficios y que lo va a encumbrar. Pero si usted no tiene paz, si no hay tranquilidad en ninguna parte, no solamente la delincuencia de la calle, sino también que la gasolina, que le suben esto, que el médico, que hay una huelga médica, es que todo eso es un plan para desmoralizar a la gente y que pierdan la confianza en su país. Y en vez de ellos matarlo de manera directa, por leyes que han creado de ellos a lo mejor ser castigados, mejor prefiero que se maten ellos solos, montándose en una yola, ¿verdad? Y yéndose a pasar trabajo o a irse al infierno como para cruzar hacia los Estados Unidos por Sonora, por una serie de lugares inhóspitos para llegar a la frontera de los Estados Unidos. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar esa percepción? ¿Cómo cambiar el liderazgo? Porque ahora mismo, por ejemplo, ok, nada más política, pero vamos a informarle a la gente de cómo puede cambiar eso. Por lo menos
¿Cómo puede violentar de alguna manera las disposiciones de los que quieren verlo pasando trabajo? Sí, yo pienso, Marino, que el pueblo dominicano, una población muy importante, está hoy en día con ese síndrome de Estocolmo, que tú lo ves que se sigue identificando con esa clase política que ha sido la opresora, la que la ha llevado a esta situación de vida, de miseria en que están viviendo. Entonces, cuando tú ves esa situación, tú dices que hay que hacer una labor importante en la población para desnudar la intención de estos políticos que se han adueñado del escenario político de nuestro país y desnudarlo para poder entonces formar esa estructura que le podría dar respuesta a esa población que hoy en día está viviendo en la miseria, porque de la única manera que se cambia esto es cambiando los actores políticos. Esta politiquería hay que dejarla por un fervor patriótico para formar ese país que todos queremos vivir, un país donde todos los dominicanos podamos caminar por nuestras calles sin sobresalto. Ahorita estaba aquí esperando, estaba viendo un video de cómo han cambiado las cosas en El Salvador, porque cuando hay voluntad política, las cosas suceden, pero cuando no hay voluntad política, lo que se quiere es continuar de manera subliminal, manteniendo a los pueblos en la opresión y sumergiéndolo cada día más. Entonces, el pueblo dominicano tiene que responder, pero para responder también requiere que se tome sacrificio y que tome responsabilidad ante la patria. Si no se hace eso, terminaremos igual que países como Haití, porque fíjate, el mismo modelo que llevamos, que destruyó Haití, es el modelo que se está implementando aquí, ese neoliberalismo salvaje y que continúa. Y inclusive si tú ves el tema electoral de nuestro país, que ya hay de que unos ciento y pico de partidos políticos solicitados, el mismo esquema que se ha utilizado en Haití, divide y vencerá. Entonces, el pueblo dominicano tiene que estar primero consciente de la realidad que está viviendo para entonces a partir de ahí formar lo que se quiere hacer con el país que todos soñamos. Bueno, presencia del ministro de Medio Ambiente en la frontera. Explícame eso. Para poner, por ejemplo, un ejemplo de cómo se distorsiona el movimiento, la dinámica de pensamiento del dominicano cuando le salen con barrabasadas como esa. Cuéntame por qué se producen cosas así. ¿Es que entiende que todos somos brutos o es que hay que hacer una forma de entretener a la gente? Explícame eso, porque yo no le encuentro asidero en ningún lado. Medio ambiente, tirando una valla divisoria entre dos países, que yo le llamo el deslinde, ¿verdad? Del país. Porque el país, esto es una parcela de cuánto, de 77,000 kilómetros cuadrados, sí. ¿verdad? Una isla, ¿verdad? Repartida, un pedazo, 27 y pico lo tiene Haití y el resto lo tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que, como son dos países, hay que deslindarlo, ¿verdad? Porque hasta ahora lo que tenemos es una carta constancia. Así es, que hay denuncia, Marino, de que se está deslindando mal, que en algunos lugares la verja ha ido 10 kilómetros hacia adentro de nuestro país. No sabemos cuál ha sido la intención, pero cuando tú mandas un mensaje así, tú estás dando un mensaje fatal para el pueblo dominicano. Yo diría, pero ¿quién nos den a nosotros? Que eso de parar esa verja, eso no sucede así, porque el ministro de Medio Ambiente es un hombre muy cercano al presidente de la República. Eso hubo una consulta previa o una solicitud previa para que esto se paralizara por ese medio, porque definitivamente donde quiera que tú construyes hay un impacto ambiental. Hay un impacto ambiental. Claro que sí. Entonces, no creo que ella ha sido la razón
para que se paralizara esta obra. Me imagino que algún tipo de presión hay y hay que también investigar qué es lo que está pasando con la línea divisoria, que tengo entendido y he visto muchas denuncias. Yo no he estado allí, pero he escuchado de muchas denuncias de que no se está llevando por el borde donde se necesita. El gobierno ha dado algunas declaraciones que no son convincentes de que hay que dejar un otro lado para que el ejército pueda patrullar del otro lado. Pero eso no tiene mucho sentido, porque lo correcto es que tú lo hagas por cuando, igual que tú haces una finca, tú no haces una finca para patrullar del lado del vecino tuyo, ¿no? Tú la haces justamente por la línea donde No, va. no, pero Entonces, eso no, pero eso también descabellado. Y eso. ¿Y cómo tú vas a patrullar del lado opuesto a la pared? exacto, a la pared es algo límite? absurdo. No, Eso solamente eso es absurdo, eso lo claro. utilizan solamente en las cárceles para hacer cuestión de seguridad, pero no Exacto, en el sí. caso, no en el caso Eso es hablando de de una disparate. línea divisoria. Porque además, Eso no lo he visto ni siquiera en ni, ningún país del mundo. He visto no, eso ni en la disparate. división de Corea. No, Que exacto. en la división de Corea es una especie de camino, ¿verdad? Sí. Pavimentado. Pueden entrar los demás, pero no pasar de la raya. No, O sea, exacto. como, porque Sí. yo creo que ahí es que sale, no te pases de la raya. No te pases de la raya. Es que Bueno, en Corea, tú ves que en Corea, cuando incluso hay mucha tensión, casi como siempre la hay, por ser dos sistemas diferentes. Ellos se cortan los ojos porque ellos se están mirando de ahí a ahí, los dos guardias, mira. Y a veces no se miran. no, Y definitivamente esta clase política ha sido un fracaso para el pueblo dominicano. Estos últimos 30 años básicamente han sido un desastre para el futuro de la nación dominicana. Ahí ahora, tenemos que cambiar ese curso porque de no cambiarlo vamos a terminar de una manera ¿cómo? que no va a haber forma de responder a las necesidades que nos vamos a enfrentar. O sea, el asunto esto, por ejemplo, que ha argumentado de los manglares, ¿verdad? Que es un disparate, ¿verdad? En este caso. En el caso, no porque un manglar no sea importante, claro. ¿Verdad? Son son sistemas ambientales, ¿verdad? Que hay que preservarlos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo lo más importante que el manglar es que el río, que el mar, que todo es nuestro país. Porque usted no tiene el país, tiene nada, ni manglar, ni nada, ¿verdad que no? Entonces, parte más importante es la línea divisoria, de determinar qué es lo de Haití y qué es lo de nosotros. A veces, y te lo digo ya de manera normal entre nosotros mismos, a veces tú tienes una carta constancia en una parcela, ¿verdad? Pero hasta que tú no lo divides, tú no sabes lo que tienes. Y puede ser que tú tengas que sacrificar algo para poder tirar la línea. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tiras la línea es cuando tú ya estás seguro de que eso es tuyo. Si es una finca, tú te bancarizas, ya tú cambias de poco tú puedes negociar con lo tuyo. Pero ahora, con eso que habían mantenido ahí los organismos internacionales, con la idea, con la esperanza de unir la isla, que la han mantenido siempre, porque siempre nos han querido invadir de alguna manera, ¿desde cuándo? ¿Eh? Entonces, eso que se está haciendo ahí, y creo que fue muy valiente por parte del presidente, porque ninguno lo había hecho. ¿Valiente de qué? Bueno, que ninguno lo De había mandar un anteproyecto de ley que en su ninguno artículo lo 73 prácticamente iba a haber ninguno una oleada de 5 o 6 millones de haitianos para perder por lo menos las 5 provincias que están ahí óyeme, en la frontera. pero Óigame, eso pero fue una irresponsabilidad total. Yo pienso que el presidente de la República lo que debe dar una explicación clara ahora el 27 de febrero porque él hizo una actitud y tomó una actitud contra el pueblo dominicano de esa magnitud, porque eso se llama alta traición. pero tú dices que No, lo del anteproyecto de trata de personas, que en el bueno, artículo pero ya esa es la 73 ya esa es la otra, estaba esa es otra, determinado prácticamente a hacer estoy hablando de la frontera, vamos para eso ahora. Estamos hablando, no me salte. No me salte la cosa. Está hablando
de la frontera, de tomar esa decisión definitiva, que no lo había hecho por cobardía ningún otro presidente, ¿verdad? Por cobardía y por limpiasaco, ¿verdad? Y por vendepatria. En su mayoría, ninguno había asumido la responsabilidad de dividir absolutamente la isla, entregándole la parte que corresponde a Haití y la parte que corresponde a República Dominicana. Yo digo, en el caso, por ejemplo, de que se le esté dando un poco más de terreno, y hablo, por ejemplo, del sacrificio para tú tirar la línea divisoria, del sacrificio que debe haber, de cuánto es eso, cuánto es lo que se sacrifica, por qué, porque ahora mismo ningún político de oposición me va a decir la verdad. Ojalá encontrara a alguien, y si me la dice no la creo, porque me han dicho tanta mentira que el que me diga una verdad no creo que me vaya a convencer. Entonces, ojalá que viniera alguien y nos dijera cuál es la situación real de la frontera. Eso de que se está entregando terreno, que lo están usando ahora para la campaña, y alguna gente irresponsable lo están diciendo por los medios, acogiéndose a eso. Pues ojalá que nos dijeran la verdad para nosotros saber a quién le creemos, en vista de que nosotros ahora mismo nos conformamos con lo que sea, con tal de que nos tiren esa franja divisoria. Y después hablamos. El que la deje abierta, no, para nada. El que el ministro de Medio Ambiente sea parte, o sea, esté traicionando a su presidente y a su partido, metiéndose en la campaña, y que esté también dentro de lo que es la agenda contra el pueblo dominicano, el ministro de Medio Ambiente, que vaya, que va a parar un trabajo donde se está tirando el muro de división de los países, ¿verdad? El que fue a eso es porque es parte de esa agenda traicionera, de esa agenda conspiradora en contra del pueblo dominicano. Él fue a parar sí, pero óigame, él tiene línea directa con el número uno. Así que fue el presidente que lo mandó. Claro. Ahí no hay pero nada. Óigame, eso. Váyase al paso. Para que usted me lo explique ahora con tranquilidad, con suavidad. Dígame, ¿por qué usted entiende que el ministro de Medio Ambiente no fue motus propio, ya que eso supuestamente le corresponde a él, ¿verdad? El medio ambiente, ¿verdad? ¿Usted cree que fue el presidente de la República que le llamó tenemos que parar eso, hazte una vaina ahí? Mira, lamentablemente vivimos en un país presidencialista completamente, donde muchas veces a los presidentes se les quiere tratar como semidioses. Entonces, muchas veces a los subalternos se utiliza para hacer el trabajo que no va a lucir bien para el pueblo. Entonces, lo más probable, habiendo una amistad, aparte de lo político entre ambos, entre el ministro de Medio Ambiente y el Ejecutivo, lamentablemente ahí no hay manera de que de manera unilateral el ministro tomara una decisión por motu propio, a menos que no fuera una decisión de arriba que lo mandaran a hacer. Entonces, es tan simple como eso. El problema aquí de nuestro país es que los políticos entienden que el pueblo dominicano es de idiota, que no razona, que tiene ya hipertrofiado el sistema límbico, que todo es emocional, y por eso ya le quieren echar la cuava a este señor, que lo más probable no tiene absolutamente nada que ver en esto, porque si el propio ejecutivo le dice, no, por ahí es que va la línea, por ahí hubiese sido la línea, porque definitivamente no hay construcción en el mundo donde haya actividad humana que no haya un impacto ambiental, para lo que sea, aunque sea para los ratones que haya allí, la fauna, el tipo de fauna que hay allí. Definitivamente, pero si no hay la voluntad real de construir esa verja perimetral con Haití, como se ha demostrado de un principio, cuando usted vio que comenzó y el pueblo dominicano tomó ese fervor patriótico cuando se anunció que se iba a hacer esa verja. ¿Cuántos años ya no han pasado de eso y prácticamente no se ha realizado absolutamente nada, sino más que todo por la prensa? Entonces, cuando se trata de avanzar algo, aparece esto, que la tienen que parar por una cosa o que la están haciendo 10 kilómetros para dentro de nuestra frontera. Entonces,
hay que entender, no hay voluntad política para enfrentar esos monstruos que son esos organismos internacionales que también se oponen a esta situación, y a esta clase política le falta pantalón y le falta moral. Ninguno de estos representantes de estos partidos políticos está por defender la nación dominicana y mucho menos la patria. Ellos lo que están es simplemente por llegar al poder y ir a implementar esa agenda globalista que le tiene presentado esos organismos internacionales y esos países. Vamos a hablar cuando volvamos de ley electoral, y vamos a hablar también de proyecto que va ahora a ser sometido el 27 de febrero para el Ministerio de Justicia. No, excelente. Marino, seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.